Bueno, vamos a continuar con la obra de Donatello. Estábamos viendo recién a Il Zuccone con esta gran expresividad, esta exacerbación de la expresión, como les dije, ascética, ¿no? y frágil de uno de los profetas. Le encargan a él que haga una de las cantorías en la Catedral de Florencia. Esta no es de Donatello, esta es de Luca della Robbia. Y están ambas en la misma catedral, ¿no? Pero fíjense, Luca della Robbia es de la misma época. Fíjense acá lo que es esto. Ha dividido esto en 4, esta parte superior, lo mismo que la parte inferior, y ha incluido una serie de relieves con distintos personajes, muy al estilo clásico, casi les diré con un nivel de conservadurismo increíble. Inclusive fíjense cómo son el encuadre de esto, con estos pilares, con las columnas corintias, y los personajes dentro de estas formas cuadradas que se repiten. Fíjense acá como estas cornisas, inclusive tiene como una especie de dintel, todo un entablamento ahí, ¿no? Como un templo. Y acá abajo fíjense las hojas de acanto, es decir que esto tiene una resolución efectivamente propia del 480, pero demasiado conservadora, les diré, demasiado conservadora. Y Donatello ya se ha empezado a tomar licencias de eso, porque él no está mirando aquella antigüedad clásica con estos ojos conservadores, con estos ojos que quieran repetir el pasado, sino que él quiere hacer otra cosa. De hecho, para él, dentro de lo antiguo, se siente en absoluta libertad. Esto es lo que hace él en contraposición con lo de Luca della Robbia. Fíjense la severidad de esto y fíjense la libertad de esto. Es casi el libertinaje de Donatello. Para él, la palabra el antiguo, es decir, lo antiguo, para él ahí reside una cierta magia, es una especie de palabra mágica que con la que él le va a poner freno a todo este conservadurismo. Él se va a salir, digamos, de esa figura estática o que va a repetir el antiguo, ¿no? Sino que se va a mover con total libertad y lejos de cualquier tipo de purismo clásico, ¿no? Dentro del 480, esta cantoría de Della Robbia es, según lo que dice Argan, una de las obras más apolíneas, ¿sí? El bien, la verdad y la belleza. Recuerden, la medida, esta fórmula para que responda a los cánones clásicos. Pero en la cantoría que hace Donatello opera otro carácter que sería el opuesto al carácter de apolíneo. Según lo que dice Argan, este tendría un carácter de dionisíaco. Es decir, que fíjense que ha hecho una hilera de putis, que son estos como angelotes o niños. En este caso más bien serían como unos genios clásicos, pero que no tienen esa actitud grave como los de Della Robbia, sino marcadamente paganas, descaradamente paganos, dice Argan, ¿no? Y fíjense cómo él arma un espacio allí entre las columnas, que ya no son pilares, que también se paran en cuatro paños, ¿sí? Lo mismo se paran en 4 paños, pero estas son dobles y hay una distancia entre el fondo con los putis y las columnillas. Si lo vemos más de cerca, fíjense lo que es. No sé si se dan cuenta que tiene una cierta vibración eso, ¿no? Pero miren cómo están bailando. Por eso él dice que son bailes paganos. Posiblemente serían esos bailes yámbicos que le llaman, ¿no?
Estas partes arquitectónicas, él las ha, a ver si tengo algo más cerca, los ha cubierto con mosaicos de oro, con mosaicos que tienen pan de oro, ¿no? Por lo tanto, en este espacio que ha creado, que no es un espacio plano con un leve relieve, sino que ha creado un espacio real, con una distancia entre lo arquitectónico y lo escultórico, en ese espacio los mosaicos de oro, al ser iluminados, iluminan como puntos, les diré, una luz rara, les genera lo mismo que en el fondo. Ven que el fondo, a ver si el fondo también tiene estos mosaicos, entonces salen luces medio que para todas partes, allí tiene una iluminación rara que logra movilizar de alguna manera esto que está en una leve penumbra porque está un poco más atrás, ¿no? Eso también es un ejemplo de la fantasía de él, ¿no? De la fantasía de la antigüedad que él tiene. Inclusive fíjense que todo el exterior, las cosas que tienen conchillas, tienen guirnaldas, tienen hojas, cántaros, también hay cabecitas por ahí, hay unas cabecitas, fíjense. Todo esto lo aleja a él del humanismo austero, religioso y civil del primer 480. Bueno, ahí lo tienen para que lo vean más de cerca. Fíjense el movimiento y además el dominio técnico, ¿no? Porque este hombre es el tema, son los temas y son las técnicas. Hemos visto una escultura de madera tallada, hemos visto esculturas en piedra, ahora vemos otra escultura en piedra, pero con la incorporación de estas fantasías, les diré, que generan un espacio distinto, nuevo, ¿no? Bueno, acá les voy a mostrar, este es el David de Donatello, es una escultura de bronce, como verán. La ha hecho en el año 1440, más o menos. Y si se fijan, primero es un hombre muy joven, ¿sí? Pero fíjense la posición que tiene. Aquí tienen distintas vistas para que lo vean. Se supone que este es David y que acaba de matar a Goliat, ¿no? Y a ustedes seguramente no les parecerá que la expresión que tiene es como de alguien que acaba de ganarle al gigante. Ahí lo tienen de frente y de espalda para que observen el movimiento que tiene. El cuerpo, sin ninguna duda, es un cuerpo apolíneo, pero no la posición. Más bien da la sensación de que tiene un leve balanceo, ¿no? Y también como que está pensativo, es una persona pensativa, no solo en el gesto del rostro, sino también en la posición. Fíjense que la pierna doblada no lo sostiene. Lo sostiene la otra, en la otra ha tenido que poner mucha más fuerza y tiene un movimiento, un deslizamiento de las caderas. La espada arma una diagonal que de alguna manera se asemeja al movimiento contrapuesto, digamos, de la pierna que se dobla. Pero esta diagonal acentúa la sensación de inestabilidad que tiene. Y fíjense el movimiento, fíjense dónde apoya la mano, es en la parte casi de atrás de la cadera. Entonces es una estatua en la que están ponderadas las cualidades para ser vista desde distintas perspectivas, no hay que girar alrededor de ella. La escultura en general tiene una cierta melancolía o una mirada melancólica del mito,
del mito del David que mata al Goliat, por sobre la verdad histórica. Esto también es un dato a tener en cuenta porque hasta acá habíamos estado viendo que la verdad histórica y las cuestiones de los mitos antiguos vistos como hechos históricos era muy importante. Pero acá hay una actitud muy humana en el personaje que no responde aquel estereotipo áureo, ¿no? de la Roma antigua, sino que más bien es dubitativo, como les diré, que se mueve, tiene un balanceo notable, ¿sí? Fíjense los ejes que operan acá y las direcciones, ¿no? Él se sale de alguna manera de la severidad que tiene la mirada florentina sobre la antigüedad, porque a él le atraen otras cosas. Yo les comenté que Brunelleschi estaba en Roma con él y que Brunelleschi se analizaba los edificios y sus planos, pero él no, porque a él se sale, digamos, de la imagen estereotipada de ese clasicismo, como yo les decía recién, olímpico, ¿no? Áureo. A él le atraen otras cosas, los caprichos y las rarezas, lo extravagante, de los mitos, esos que son más misteriosos. Le interesan las cuestiones de estos tiempos antiguos, pero las más oscuras, porque tiene como una cierta fantasía. Entonces, lo que se pregunta Argan es cómo se puede revivir lo antiguo sin fantasía. Y eso es cierto, porque si uno piensa que los más conservadores lo que quieren es revivir el pasado en las obras del presente, también allí opera una fantasía, pero esta es otra fantasía. Lo hemos visto en la cantoría recién de la Catedral de Florencia, y lo vemos en esta mirada vaga, melancólica de los mitos antiguos. Ahí tienen otra imagen para que lo vean más de cerca y para que vean ese gesto. Fíjense las cosas que tiene todavía del arte antiguo grecorromano. Fíjense la sonrisa, la semisonrisa, ¿no? Pero esa gestualidad es propia de él, ¿no? Bueno, ahí tenemos unas relieves del altar mayor de San Antonio de Padua. Le piden, hay unos, son distintos, ¿no? De los distintos milagros. Yo les voy a mostrar algunos nada más para que los vean, y nuevamente vean aquí el gran efecto visual de la perspectiva en el tratamiento del alto relieve, ¿no? Porque es un alto relieve. Parecería que esto es muy profundo y en realidad no lo es. Es casi plano. Acuérdense que es el schiacciato, ¿no? Que es el achatamiento del relieve, y sin embargo la noción de profundidad, y eso está dado por una cuestión dibujística, les diré, por una noción muy clara de las normas de la perspectiva. Nuevamente ven acá las líneas de profundidad que son oblicuas y que se van hacia el fondo, marcando un punto de fuga hacia donde se dirigirían, y nuevamente los planos, un plano anterior muy importante y planos posteriores que nos van a dar la sensación de profundidad. Ahí tienen otro, también entre los milagros de San Antonio de Padua, tienen otro. Fíjense el trabajo de perspectiva que esto tiene y la actualidad de esta obra, ¿no? La actual pareciera una obra del siglo XX, ¿no? Y es por esa claridad en la construcción de un espacio plástico verosímil. Bueno, ahí tienen otros, entonces fíjense la profundidad de esto, la profundidad de esos arcos que aparecen
como, digamos, dan la sensación de tener la medida de estos, pero puestos en perpendicular, pero en realidad es un efecto visual dado por la perspectiva. Bueno, vamos a ver ahora uno de sus obras tan importantes, ¿no? Que es la estatua ecuestre de Gattamelata, ¿no? Del condottiero. Esto está en una plaza, esta es una réplica, no es la original está en el museo, y ahí sí ustedes pueden ver realmente la tradición. La tradición romana, ¿sí? Esta es de todas las esculturas de Donatello la más clásica, tanto en el tema como en la base. A ver si lo tengo acá. En la base, que representa como un sarcófago, ¿no? Entonces una estatua ecuestre conmemorativa de un personaje de la historia. Ahí lo tienen visto de perfil. Es una estatua que formalmente está inspirada en una estatua de Marco Aurelio. Y los caballos están inspirados en los caballos que están en la fachada de San Marcos de Venecia, que son helenísticos, ¿sí? Esta imagen nos remonta, digamos, a la antigüedad clásica, pero en este caso la antigüedad clásica se hace presente, cercana, y nos evidencia todos sus detalles. Si ustedes se fijan, la espuela, la cola, el pelo de la cola atada ahí, las cadenas, el peso de las cadenas, fíjense lo que es esto, todas el freno y todos estos objetos propios del caballo, que se usan para el caballo, no para montar a caballo, la espada. Todas estas cosas se nos traen como a un presente. Ahí está el original, ¿no? Como a un presente, fíjense el rostro, estas imágenes del pasado. Fíjense esto, ¿no? El caballo está dando un paso. Es un caballo de paso y está dando un paso, y él, para sostenerlo, le ha agregado esta esfera, y no es que esté jugando a la pelota, nadie lo ve así, ¿no? De ninguna manera, sino que eso le da el equilibrio perfecto. Entonces fíjense cómo se sostienen las cuatro patas, pero en esta solamente en un punto. Es una figura, este paso que tiene es una figura que va pasando. Es decir que, y fíjense el gesto del caballo, el movimiento de la mano, el palo, ¿no? Todas estas direcciones lo que nos muestran es un instante. Es un instante que como una especie de aparición de aquel pasado en un instante de nuestro presente, ¿no? Si se fijan en el rostro, van a poder ver que inclusive, bueno, no se ve muy bien en la réplica, pero en el original se ven un poco las arrugas de la cara, y no tiene este rostro ninguna aspecto, digamos, que tenga que ver con lo heroico. No tiene un gesto heroico, sino más bien, nuevamente, una mirada, es un poco parco, sí, pero una mirada un tanto melancólica. Eso es propio de esta actitud que tiene Donatello frente al arte antiguo. Acá les muestro la Magdalena penitente. Esta también es una obra tallada en madera, y les parecerá rarísimo que esto sea de Donatello y que sea de esa época, porque además no responde a la belleza clásica, sino que más bien es fea. Esta y el Zuccone me dan esa sensación de llegar casi hasta el expresionismo, ¿no? Porque es como una exacerbación de la fealdad, fíjense. Pero lo que está mostrando, siendo la Magdalena penitente, es la penitencia, los efectos de la penitencia, los efectos terribles, la flacura.
Fíjense la descripción de los brazos en los que se ven los huesos, ¿no? La flacura que tiene. Las órbitas de los ojos son una especie de exageración, de exageración de lo terrible. Entonces él va en esa búsqueda de lo expresivo. Y se nos aparece casi como una imagen alucinante, les diré yo, de desolación, ¿no? Y también de destrucción de las formas clásicas. Sería medio que lo anticlásico. Por eso Argan dice que va a ser un antecedente del manierismo, que vamos a ver posteriormente, ¿no? Pero bueno, la luz, en este caso, todo lo que hemos hablado de la luz, que trata de captar la luz, no sé qué, y que le da lugar, y que le da una espacialidad y su propio peso, tanto lo iluminado como lo que está en sombra. En este caso, se disgrega la luz. Se disgrega, se hunde en algunas partes con muchísimo énfasis y en lo demás se disgrega y ni siquiera tiene brillo, sino que más bien es una especie, como verán acá, de luz muerta la que tiene, de luz muerta, porque va a representar la tragedia, la pena, ¿no? Bueno, les voy a mostrar ahora muy rápidamente las puertas del paraíso del baptisterio de Florencia de Ghiberti. Ustedes ya vieron algunas porque vimos cuando concursa junto con Brunelleschi y que le gana a Ghiberti. Después él sigue porque ya lo contratan sin hacer ningún concurso para que haga estas puertas, que bueno, él hace primero un diseño y después hace otro porque ya estaba muy viejo. Fíjense la cantidad de años que se tarda en hacerlo. Fíjense que estas puertas tienen otro formato porque son posteriores, ¿no? Otro formato, estas son cuadradas, ya no tienen esos cuarterones, se acuerdan, lobulados, muy propios del gótico, sino que ya tiene una estructura más propia del Renacimiento. Y muy a grandes rasgos les voy a mostrar lo que son estos relieves. Ghiberti es un gran escultor, sin ninguna duda. Pero fíjense lo que son estos relieves de bronce. Esta puerta es pesadísima, pesa 8 toneladas las dos puertas, ¿no? Bueno, fíjense lo que es la estructura de la perspectiva en este caso y la noción de profundidad que le da a las cosas. Fíjense estas carpas, por ejemplo, o el trabajo con los árboles. Según como les dé la luz, él tiene un relieve un poco más amplio, no es aplanado como el de Donatello, y tiene un aire más naturalista, sin duda. Fíjense la profundidad que le da, los niveles nuevamente, las cosas que están más cerca, en un segundo plano las que están más allá, en otro más allá, es decir, que van planos superpuestos. Ahí tienen otra visión de la misma, ¿no? Porque según cómo le dé la luz. Pero fíjense cuánto más en primer plano y más salidos, ¿no? Mucho más volumétricos estos que están cerca, y cómo va perdiendo volumen. Y fíjense que estas últimas están apenas insinuadas, estas carpas, ¿no? Esta es otra también de él, que también de las puertas del paraíso. Se llaman las puertas del paraíso porque Miguel Ángel las bautizó así. Miguel Ángel las vio y dijo, bueno, esto es el paraíso, ¿no? Fíjense el tratamiento con la perspectiva, como la incluye Ghiberti en sus tiempos finales, y cómo construye. Fíjense el piso. Esto es un aprendizaje de la perspectiva que a esta altura del siglo, a mediados del 480, ya está instalada. Está sistematizada y va a ser de uso de todos los artistas de ahí en adelante, y creo que hasta el día de hoy. Bueno.